Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García. Gracias, con la venia, señor presidente. Señor ministro, gracias por comparecer nuevamente. Gracias también por anticiparnos este informe a modo de rendición de cuentas sobre la ejecución de los fondos europeos y otros elementos que incluye, sin duda interesantes, pero no convincentes. Antes de examinar en detalle cuanto usted ha expuesto y exponer las críticas que me parece que son oportunas, es inevitable que yo le haga una mención general a la situación del Gobierno español, del que usted forma parte. Una columna publicada esta mañana en un diario de difusión nacional se titulaba del modo siguiente: en este lupanar trabajamos por la gente. Esta es la tesis expresada por el presidente del Gobierno la semana pasada en la sesión de control en el Pleno de esta Cámara. El presidente del Gobierno dijo que sí, que toda esta corrupción, que él puede reconocerla, en esto ha habido un cambio, de decir que todo eran bulos, ahora hemos reconocido inmediatamente, después de los últimos episodios relacionados con el señor Cerdán, que todo era cierto, sujeto, claro es, a la resolución judicial o resoluciones que han de recaer, pero que esto no es suficiente para que el Gobierno dimita, lo que sería tanto como que dimita a su presidente. Porque el gobierno, como dice esta columna, trabaja por la gente, es decir, está teniendo grandes logros y, por lo tanto, lo primero no es relevante o no es determinante de una decisión política. Usted comprenderá que esto no hace falta que yo ilustre, glose lo absurdo de esta postura sostenida aquí por el presidente del Gobierno. Lo que me pregunto es cuál es la suya, si usted comparte esta doctrina. Pero claro, dice, no, esto no es el Partido Socialista, son algunas personas del Partido Socialista. Bueno, si todos son del Partido Socialista y son muchos, pues al final es el Partido Socialista, claro. Es como si una familia de 4 miembros, 3 son delincuentes, y alguien dice, es una familia de delincuentes, y el miembro de la familia dice, no es una familia de delincuentes, es una familia en la que hay delincuentes. Bueno, ya, pero, en fin, usted comprenderá que este modo de razonar admite cualquier barbaridad. Y ahora más en relación con usted, y perdóneme que sea un poco pesado en esto, yo me sigo preguntando qué hace usted en este Gobierno. Para mí esto es un misterio, salvo, y también se lo tengo que decir, que usted vaya a ser el próximo presidente del Gobierno, porque yo creo que usted da el perfil perfecto si el partido al que pertenece o el partido que constituye la fuerza política mayoritaria en este Gobierno tuviera un poco de, no digo de buen juicio, digo de juicio. Porque claro, con un presidente del Gobierno completamente agotado, no sé, me parece que lo razonable es que ese partido tuviera capacidad de reacción suficiente para que alguien en él, aunque es muy difícil decirle a Stalin que se ha muerto, claro, es muy difícil, pero alguien le dijese a este señor que tenía que abandonar la jefatura del Gobierno. Cuando digo alguien, digo un grupo de personas con autoridad moral, para decirle que tiene que abandonar la jefatura del Gobierno y que a lo mejor usted sería el presidente ideal porque en lo que queda de legislatura, porque representa a usted como el contrapunto de este sujeto. Señor Sánchez García, sí. Le agradecería que sí, se vaya ciñendo a la Me voy a ceñir. cuestión. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien. Bueno, ahora en cuanto a su intervención, yo advierto a lo largo de su intervención que usted atribuye esta aparente prosperidad que usted presenta como algo extraordinario y sin mácula
a los fondos europeos recibidos y por recibir. Usted solamente nos ha hablado de esto. Y además ha hecho unas estimaciones cuantitativas, a las que ahora me referiré, sobre los efectos de esos fondos europeos en la economía española. Ha cuantificado usted en términos de PIB, ha explicado cómo el crecimiento se ha disparado en razón de los fondos, luego ha dicho algo que no es verdad, y es que Europa ha tenido un papel de liderazgo en toda esta historia, que sabemos todos que no es cierto, pero en fin, ustedes siguen en esa historia. Bueno, eso me da igual, no tiene importancia. Usted se lo cree, peor para usted, pero no debería creérselo porque no es así. Bueno, pero entonces yo me pregunto, si todo esto tiene por causa eficiente los fondos, ¿cuál es el mérito del Gobierno? ¿Usted me lo puede explicar? Porque usted no ha dicho ni una palabra. Esta pregunta, además, es pertinente, en mi opinión, por algo que ya he reiterado muchas veces en esta comisión, en estas comparecencias, ante usted y ante su predecesora, la calamitosa señora Calviño. Seguimos sin saber cuál sea la política económica del Gobierno. Bueno, con arreglo a lo anterior, en realidad, según se infiere de sus palabras, sobra saberlo, porque como con los fondos todo mejora y es como un ungüento amarillo, pues ¿para qué vamos a hablar de política económica del Gobierno? Que yo sigo sin saber cuál es. Vamos, sé cuál es, o sea, lo que sé es que no existe. Y por lo tanto, ¿cómo la van a exponer aquí? Pues es muy difícil. Pero da igual, nos confiamos a los fondos y nada más. Bueno, algunas proporciones raras que usted ha ponderado en el sentido de elogiar, que a mí no me parece que merezcan elogio alguno. Señor ministro, 750.000 millones de euros eran el importe, luego incrementado, en fin, pero el importe inicial aprobado de los fondos Next Generation EU, de los cuales 140.000 iban a ser para España, según sabemos, el segundo país perceptor, Estado miembro de la Unión Europea, después de Italia. Muy bien. Según el informe que usted ha presentado y que ha expuesto, a mayo de 2025 se han desembolsado 48.000 millones de euros. El PIB de España importa 1.600.000 millones de euros. Luego el importe de los fondos desembolsados en varios ejercicios, cuidado, en varios ejercicios, pero aunque fuera en uno, la crítica también tendría fundamento, asciende a un aproximadamente 3% del PIB anual. 3% del PIB anual. Y usted añade que ya en 2024, con los fondos se ha conseguido un PIB superior en un 2,6% a lo que sería el nivel, lo que llama en el texto, y ha repetido aquí, el nivel inercial, es decir, aquel que consistiría en ser el nivel de la economía española sin los fondos. Bueno, y entonces, o sea, con algo que representa un 3% del PIB, solamente conseguimos que el PIB crezca el 2,6%. Mire, yo no voy a entrar aquí en cuestiones de si esto es más o menos razonable. Lo que digo es que prima facie, desde el punto de vista cuantitativo, a mí esta proporción no me parece como para venir a contarla, honradamente. ¿A usted le parece que sí? Y nos dice que en 2031 ese incremento será del 3,4%, el incremento del PIB en razón de la percepción de los fondos. Bueno, pero perdóneme, es que 140.000 millones representan el 8,75% de un PIB de 1.600.000 millones de euros. Luego, aún peor, claro, usted me dirá, y tendrá razón en esto, que el PIB español en 2031, previsiblemente, con arreglo a esta alegría más o menos de fantasía del Gobierno, será muy superior al actual, el 2021. Bueno, todo esto será hipotético, yo lo voy a aceptar, pero aún siendo así, pues el resultado sería aún peor. Estaríamos comparando un 8,75 en sentido del importe recibido de fondos europeos con un 3,4 de crecimiento del PIB en razón de esos fondos recibidos. Si esto es como para volverse loco de contento, pues yo le rogaría a usted que me lo explique. Yo, desde luego, no lo considero así.
En cuanto a la ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia, en cuanto a los datos precisos, bien, hasta 2024, obligaciones netas reconocidas, algo más de 80.000 millones de euros, de los que se puede considerar que se ha comprometido el gasto sin desembolso para un 66,7%. Desembolsados el 33,5%. Pues le tengo que decir lo que le he dicho siempre, suspenso. Suspenso. Y en el trimestre primero de este año, pues los pagos realizados en fin, representan 69,3 de 87,28 obligaciones reconocidas netas, ejecución en cuanto al desembolso efectivo 0,2. Luego vamos muy retrasados y mal. Y me están llamando ya al tiempo y bueno, como luego hay otro turno, señor presidente, pues sí, en otro turno haré alguna precisión más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez García. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Montavez Guillaume. Gracias, presidente.